Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Home Prime Podcast. Mi nombre es Adrián Capestany, más conocido como Broker Capestany, y en el día de hoy le traigo una excelente agente de bienes raíces, pero más que eso, una amiga en lo personal que ha sabido cómo entrarle a esta industria de la manera correcta, ha incursionado en otras industrias y ella nos estará explicando cómo ha sido su proceso, pero desde que llegó a Real Estate, hizo de Real Estate su profesión, su estilo de vida, y hoy está aquí para contarnos su historia. Es muy motivadora, una persona que tiene una chispa increíble y me place muchísimo que esté hoy acá con nosotros para compartir su experiencia. Thalía Cruz Martínez. ¿Lo dije bien? Sí. Nombre y apellido como tiene que ser. Gracias. Bienvenida, Super Tali, o Tali, o como todo el mundo te conoce allá afuera. Thalía, hace rato estábamos posponiendo esta entrevista por motivos tuyos de trabajo, horarios, etcétera, etcétera, pero quiero que hoy traigas a la luz, o sea, que compartas con nuestros televidentes, con las personas que te siguen, con las que me siguen y con toda esa gente que están allá afuera tu proceso, porque tienes un proceso bastante amplio. No tenemos horario ahora mismo, micrófonos abiertos. Quiero que compartas todo, pero primero quiero que nos cuentes quién es Thalía Cruz y de dónde viene Thalía Cruz. Bueno, Thalía Cruz viene del mundo, como digo yo, del artistaje. Desde pequeñita siempre quise ser artista, me encantaba actuar, bailar, presentar. Hay cosas que creo que nunca he dicho en ningún lugar, aquí yo creo que me puedo abrir completamente. Ábrete completamente. Okay. Mi mamá trabajaba en la UNIAC, que era la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Y mi primer documental lo hice cuando tenía, creo que 1 año y medio. Ok, espérate, ¿tú tienes un documental? Sí, en Cuba. Hice un documental con Lisette Vila, que era una productora. Hice un documental, tenía 1 año y pico. Ahí empecé. Wow. Recitaba desde que tenía 5 años. Estuve en un grupo de actuación. Igual también desde los 6, 7 años. Hacía personajes, todo lo que es la parte de actuación, dicción, y todo eso realmente me encantó. Quería ser presentadora de televisión. Wow. Pero bueno, todo eso me cambió. Por eso tú dices que yo creo que aquí tengo todo. Y esa parte yo no la sabía, o sea, que quiero que quede claro esto. Sí. O sea, sí se te nota bien claro que tienes una vena de actuación, pero más allá de comunicación. Para mí es sumamente importante una persona cuando sabe comunicar las cosas. Creo que tiene un don increíble, ¿no? Y siempre vi en ti ese espíritu, ¿no? De saber cómo comunicar las cosas. Desde pequeñita estabas involucrada en el tema artístico, actuación. Sígueme contando, Cuba, sobre todo Cuba, porque eres cubana también. Sí, bueno, básicamente me crió mi mamá. Mi papá siempre estuvo presente, pero él vino para acá, para Estados Unidos, desde que yo tenía 8 años. Okay. Y nada, mi mamá siempre explotó en mí esa parte artística, actuación, baile, todo lo que tenía que ver con luces, cámara, acción, televisión, presentación. Y a mí me gustó mucho siempre esa rama, pero no lo veía como una manera de poder generar ingresos. En Cuba quería la parte de lo que es medicina, sobre todo odontología. Primero me fui por la parte de informática y contabilidad, que es algo que también me apasiona. Me apasiona la parte también de la comunicación, y entonces quería estudiar en la universidad, pero como mi papá ya nos había puesto la reclamación, yo le dije, mamá, no, me voy a buscar dinero. Entonces fui a empezar a trabajar en restaurantes en Cuba. Desde los 17 años. ¿En Paladares o en restaurantes? No, un restaurante. Okay. Un restaurante que había ahí en el medio del Vedado. Pertenecía al era estatal, correcto. No era particular. Y entonces, pues ahí empecé a todo el tema de atención al cliente, trataba de mejorar, aprendí un poco de inglés, también por el tema de venir para acá, y pues ahí empecé mi emprendimiento. Nice. Todo empieza desde la vena artística hasta que entras al customer service, porque hay algo importante, y es el artista sabe cómo transmitir a una cámara, pero quizás sienta un poco de miedo escénico cuando está frente a un público. Por eso se dice que hay artistas que son buenos artistas, pero son muy malos a la hora de hacer teatro porque no saben presentarse delante de un público. Es más de cuando suena la cámara y acción, que saben que no hay otra persona por detrás de esa cámara. Tú pudiste conectar las dos esferas, o sea, la esfera artística con la esfera del customer service. Sí. ¿A qué edad sentiste tú de que, o sea, tú me dices que tu papá ya te había puesto la reclamación? ¿Para ti fue una sorpresa eso o era algo que tú querías, añorabas venir para acá, para los Estados Unidos? Toda la vida, desde que tenía 8 años. Dios mío.
Vi mucha gente de mi escuela irse y nosotros nos demoramos 11 años reclamados. Oh my God. Y yo un día cogí el teléfono y le dije a mi papá, si eso no sale ya, yo me voy a ir en una lancha. Yo no quiero estar más aquí. ¿A qué edad fue eso? 17, 18 años. Ok, ¿y tu mamá qué pensaba de eso? No, mi mamá se desesperó. Mi mamá incluso le llegaron los papeles primero que a mí y a mi hermana. Y mi mamá paró todo el proceso dijo, cuando Por llegue. ustedes. Correcto, cuando llegue lo de mis hijas, yo me iré. So, Cuba para ti fue esa escuela en lo que se dice de un lugar donde sé que no voy a progresar. Me quedó muy chiquita, siempre. Porque hay personas que no entienden esa parte. O sea, hay personas que no entienden que su realidad fue la que los hizo, la que los impulsó a salir. Porque a mí era mi realidad. Evidentemente, yo crucé 9 fronteras para eso mismo, porque yo no quería estar en Cuba. Yo sabía que en Cuba yo estaba como atrapado. ¿Entiendes? Entonces, cuando llegas acá a los Estados Unidos, me dices que tenías referencia de tu papá. Tu papá iba, regresaba, o sea, tenías comunicación. ¿Más o menos tú sabías cómo era la vida en Estados Unidos o te sorprendió cuando llegaste aquí la vida como era aquí? No, para nada, para nada. También, si hablamos un poco más atrás, todo lo que es mi familia materna, mi abuela, mis tíos, mi bisabuela, mis tíos, la única que se quedó en Cuba fue la generación de mi abuela. Yo tengo 5 tíos, mi bisabuela, o sea, tíos abuelos, que siempre vivieron en Canadá yo llevaba, no sé, creo que llevaban 40 años en Canadá y yo tenía, no sé, 5, 6, 7 años, siempre tuve juguetes, ropa, o sea, mi realidad en Cuba no era tenía semejante. La necesidad, Claro. Correcto. Realmente la necesidad, mi mamá tenía su propio negocio de hacer uñas después que salió del UNIAC, igual la vetaron, como ella trabajaba en lo que es la parte de relaciones internacionales, la vetaron cuando supieron que ya estaba en el tema de los trámites de venir para acá, porque ella llevaba pasaportes de artistas a las embajadas y le quitaron, básicamente se quedó sin trabajo cuando se enteraron de que se iba. Entonces abrió su negocio de uñas en la casa. Yo siempre fui mi emprendedora. Yo ayudaba a mi mamá en las uñas, yo planchaba pelo por $1. Yo siempre tuve esas ganas de emprender. Y de buscarte tu propio income. Correcto, y de buscarme mi propio negocio mucho más allá de que nunca tuve la necesidad. ¿En qué año llegas aquí a Estados Unidos? Llegué en el 2014, con 2014. 19 años. 2014, 19 años, una economía renaciente nuevamente en Estados Unidos porque habían acabado de pasar la crisis del 2008 que duró hasta el 2012 más o menos. So, llegaste en buenos momentos, en muy buenos momentos. Sí. ¿Cómo fue el golpe de realidad de salir de Cuba con tus comodidades a llegar a este país? Para mí ninguno. Yo viví aquí desde mucho antes. ¿No sentiste que hubo un cambio? No, para mí no. Yo llegué a casa de mi tía, que nunca la había visto. Creo que ella fue a Cuba cuando yo tenía 2 o 3 años. Para mí igual era mi familia porque siempre mantuvimos toda la comunicación. Mi papá nos tenía todo, carro, apartamento, el trabajo, que fue lo que me luché un poquito más. Pero lo conseguí y a mí, yo solamente necesito la oportunidad y yo me encargo con mis habilidades de escalar. El puesto que me dieron ahí, el primer trabajo que empecé a trabajar, que estaba a unas cuadras de casa de mi tía, empecé en la puerta, abriendo la puerta a $6.50 la hora, correcto, de host. De ahí me metí en la caja, un día faltó la cajera y yo dije, yo voy a cubrir porque yo sé hacerlo. El teléfono, todo de mesera, cuando salí embarazada y después llegué a manager porque ya conocía todas las áreas del restaurante. Entonces puedes decirme que el proceso tuyo al llegar aquí no lo viste como un proceso de cambio, sino como un proceso de oportunidad. O sea, tú pudiste descubrir de que allá en Cuba tenías la mentalidad de crecer, pero te veías atada. Limitado. Aquí sigues con la misma ambición de crecer y ves la oportunidad para crecer. Totalmente. O sea, ¿sentiste ese clic? ¿Sentiste esa chispa? Totalmente. Yo nunca me he visto fija en un lugar. Siempre estoy pensando en crecer y crecer y crecer y crecer y mejorar. Y yo creo que en este país el cielo es el límite. Exacto. Es interesante eso porque hay muchas personas que cuando llegan aquí lo primero que te dicen es el golpe de realidad. Venían con una mentalidad y cuando llegan aquí el golpe de realidad fue completamente devastador, la gente se deprime, le cae lo que le llamamos nosotros buen cubano el gorrión, de que Cuba, de que la gente en Cuba. Y yo te puedo decir, basado en mi experiencia, que cuando yo llegué aquí me pasó algo similar a ti. O sea, yo sentía que yo vivía aquí. Para mí, sí, todo era lindo, pero no demostraba ante la gente de que, estoy impresionado por esto, por aquello, sino que siempre dije, es algo viable. Sí. O sea, que yo lo puedo lograr. O sea, lo veía en otras personas y en vez de verlo de manera como envidia, veía decir, si él pudo hacerlo, yo también lo puedo hacer. Y es lo que me estás contando tú más o menos que tú pudiste visualizar. Sé que
estuviste en varias industrias. Sé que tus ansias de crecer te llevó a experimentar varias esferas de negocios, de trabajo. Cuéntame un poquito más el orden cronológico, más o menos, cómo viste que fue moviéndose ese desempeño en ti y fuiste encontrando nuevas posibilidades. Ok, vamos a empezar. Cuando estaba en Miami, yo sí le dije a mi mamá que cuando llegara aquí me iba a poner a estudiar. Fue un pacto que hice con ella. Mi mamá me había pagado muchísimos repasos en dólares para las pruebas de ingreso de la universidad y todo. Y unos días antes yo le dije que no iba a estudiar, que no iba a iniciar la carrera. Entonces, nada, aquí llegué. Me inscribí en el college, empecé a estudiar contabilidad, hice año y medio y salí embarazada del niño. Ok. Entonces, en lo que estudiaba también trabajaba en el restaurante también. Y pues nada, bueno, tuve un trabajo antes que fue en una joyería donde cubrí un mes entero y nunca me pagaron. Sí. Porque los trabajos te pagan por atrasado, no te pagan Sí, por adelantado. entonces yo desde que entré le dije, mi papá cuando yo llegué nos tenía pagado un viaje a Nueva York. Yo obviamente llegué loca por trabajar. Yo siempre he estado acostumbrada a ganarme lo mío. Quería ayudar a mi mamá, pagar los teléfonos. Mi papá pagaba todo. Y algo que también me ayudó, tú sabes, siendo empática con la gente que dejan familias atrás en Cuba, que muchas veces no es que ellos no se vean en la realidad, sino que dejan atrás las personas queridas. Claro. Entonces yo en ese caso tenía aquí a mi papá, vine con mi mamá y mi hermana, que a todo el mundo era aquí. mi razón de vivir hasta que tuve mis hijos y yo realmente me sentía como pez en el agua en todos los aspectos. O sea, tu núcleo familiar no se vio, ¿cómo se llama? Shaky, no se vio removido. O sea, No, tú venías para con la nada. tropa tuya completa para atrás. Completa. O sea, esa añoranza quizás de un espacio, Mi un abuela. lugar, no era tan fuerte como otras personas lo tienen. Correcto, Ok. correcto. Entonces trabajaste en una joyería, no te pagaron. No ¿Qué me fue lo pagaron. siguiente? Cuando yo entré, obviamente me utilizaron. Cuando yo llegué, yo le dije, mira, yo quiero aplicar este trabajo porque yo quiero trabajar, pero quiero que sepan desde primero, siempre, tú sabes, yo soy muy directa, muy sincera, me caracterizo por eso siempre, y les dije a ellos desde el primer momento, no te preocupes, yo empecé en enero a trabajar, en febrero fue el viaje, cuando viré ellos me dijeron, no, ya tu plaza la ocupamos, y yo, bueno, y el mes que trabajé, no, ese mes se considera mes de prueba. Wow. Y yo dije, ok. Me quedé sin trabajo, sin salario y sin nada. Y entonces, nada, pero siempre. O sea, aprendiste a que no se puede dejar un mes de prueba. No dejes el mes de prueba, correcto. Entonces, de ahí, ¿qué fue lo siguiente? ¿Dónde fue que te llevó el viento? Ok, lo siguiente fue mi perseverancia. Yo fui a ese restaurante 3 veces. Bueno, y la ley de atracción, yo creo, y la conexión que yo tengo, y yo siento que sé pedir. Estamos Vamos a hablando de decirlo esa Miami. manera. Estabas en Miami. En Miami. Ok, Estaba en perfecto. Miami. Yo pasé por ese restaurante varias veces. Fui incluso, cogí entrevista 2 veces, metí la aplicación 5 veces y nunca me llamaron. Ok. Un día estoy en la fiesta del 31 de diciembre, yo en octubre, 30 de octubre, que esa fecha me marcó y ahora te voy a explicar todo lo que viene de ahí. Yo llegué el 30 de octubre, el día antes de Halloween. En diciembre celebramos el fin de año en casa de mi papá. Y estoy hablando con una amiga de mi papá y me dice, y yo le digo, hablando, sale el tema del restaurante. Ella me dice, mi hermana es la manager de ahí. Yo voy a hablar con ella para que ella te consiga la entrevista. Una palanca. Correcto, la palanca. Y ahí entré. El restaurante que yo pasaba y siempre veía y quería trabajar, pues ¿Qué lo restaurante conseguí. Sergio's, es un restaurante de comida cubana, Ok. en la 40, Ok. calle del Southwest. Y ahí empezaste como Abriendo la host. puerta. Ok, como host. Ok, Ujú. perfecto. Abriendo la puerta, guiando a las personas. Aquí todavía Así empecé. no estaba embarazada todavía. No, Ok. no, ahí conocí a A tu esposo. Mario. Ujú. Ahí, en ese restaurante. En ese restaurante, Ok. correcto. Ok, entonces 30 de octubre, Sergio Restaurante. No, 30 de octubre llegué. 30 de octubre llegaste, Sergio Restaurante. Ujú, empecé como en Empezaste febrero. como en febrero Cuando como viré de host. Nueva York. Ujú. Como host. ¿Y qué pasó cuando tú entraste? Que ya viste tu primer sueño de perseverancia logrado. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué cambió en ti? Quería ser mesera. Ok. Entonces ahí empecé en el tema de ver por dónde me colaba. Hacía café, nada, me aprendí toda la parte, por ejemplo, si alguien me decía, voy al baño, él decía, tranquila, yo te cubro. Un día le pedí a la manager un aumento y ella me dijo que no.
Entonces yo le dije, bueno, pues yo creo que yo puedo hacer otras posiciones para yo poder ganar un poquito más. ¿Qué tengo que hacer? Me dice, bueno, te voy a entrenar en el área del delivery. Era atendiendo las llamadas por teléfono, dándole los paquetes a los drivers para que se fueran llevaran las órdenes a la casa. Y entonces ahí estuve un día de training y al otro día la muchacha llamó que no iba más a trabajar. La muchacha del delivery. La que me estaba entrenando. Ok, qué bien. Llamó que no iba más a trabajar. Y ellos se estaban volviendo locos y yo le dije, tranquilo que yo lo cubro. Ok. Ahí empecé ese día, obviamente me volví loca, pero lo hice. Atendí todas las llamadas, salieron todos los pedidos, organicé todo y ahí me gané la confianza de los jefes. Correcto. ¿Qué tiempo estuviste en el restaurante? Ay, no me acuerdo. Hasta que puede ser 2 años, prácticamente 2 años. Ok, 2 años bajo un income de empleada, literalmente. Totalmente, Okay. sí. Bueno, luego pasé a ser mesera. Ya logré, sabía del delivery, pasé por el área de la ventana, pasé por la caja y luego entonces salí embarazada. Ya era mesera, o sea, logré ser mesera part-time porque no me querían soltar en la caja. Entonces yo le decía, bueno, dame por lo menos 2 o 3 días. Pasé a mesera, tenía ya mis clientes fijos, atendía clientes en inglés y en español y fui como creciendo un poquito más. ¿Y en ese tiempo cómo estaba el guachupeo robo colada de la OBD? Eso era. Me fue duro. Sí, Pero fue duro. uno de los golpes más duros que yo creo que recibimos cuando llegamos aquí, es esa barrera. Que el que la sabe bordear o saltar, Sí. creo que es el que logra la mayor parte del éxito, ¿no? Sí. Porque hay personas que para nadie es menos cierto que se sienten como intimidadas por el idioma y paran de querer crecer porque piensan que eso va a ser un impedimento. ¿Cómo lo viste tú? Mira, a mí realmente lo que más me daba pena es que a mí me gusta pronunciar bien. Entonces yo desde que mi papá se fue de Cuba, mi mamá nos tenía a mí y a mi hermana en clases de inglés. En el tema en Cuba también, cuando trabajé en restaurante, como trabajamos cerca de los hoteles, también tenía un idioma bastante básico de lo que era el servicio, cómo tomar una orden, agua, servilleta, plato. Sí, lo básico que te pudo Lo ayudar básico, aquí realmente muy básico. ¿Te pasó lo que a mí? Que cuando llegué aquí, porque yo fui a clases de inglés también en Cuba, el inglés que yo aprendí Nada en que Cuba era el inglés... Una vergüenza. Una vergüenza. Era el inglés de Inglaterra. O sea, que no tiene nada que ver con... O sea, la pronunciación de ellos es perfecta. Comparado con la del americano aquí, que lo que te tira es una bomba por ahí para allá. No entendía nada. Entonces, yo me vi golpeado con eso, porque dije, me están preguntando algo, pero no entiendo si es esto o no es aquello. O sea, ¿te pasó también esa parte? Sí, totalmente no entendía nada, no pronunciaba muy mal y sí me costó. La universidad que empecé era en inglés y en español, eso me ayudó mucho, correcto, Okay. El college. Sí, entonces. Las amistades, ¿cómo fue fluyendo las amistades acá? No, yo no tengo amistades que hablen inglés. Todo el mundo era latino. Todos eran latinos. Y eso es una de las cosas que también, como decimos nosotros, detiene el crecimiento de muchas personas, las personas con que te rodeas. Pero bueno, ahí vamos allá más adelante porque hay tela para cortar. Sales del restaurante, ¿cuál es tu siguiente experiencia? Bueno, para la casa estuve 4 meses cuando di a luz. Ya tenía el restaurante, conocí a Mario, él trabajaba en la plancha, yo le hacía sus batidos, su café. Entrándole por ahí, varito. Ahí fui colándome y ya empezamos juntos. Realmente mi situación financiera, y es algo que nunca he dicho, de donde él me sacó, yo realmente hemos crecido mucho juntos, pero yo siento que yo estaba más estancada en lo que es la parte económica que él. Él es muy de ahorrar y todo ese tema, y yo soy más de gastar y vivimos hoy, el mañana no sabemos. Entonces, obviamente eso lo aprendí en mi casa, pero bueno, esa era mi manera de vivir. Claro. Y realmente estábamos muy mal económicamente. Él en la plancha y yo sin trabajo. Con el niño acababa de nacer, él trabajaba en el restaurante. Desde que yo lo conocí, él trabajaba 80 horas a la semana. Wow. Trabaja 40 horas en un bakery y otras 40 horas en el restaurante en la plancha. Entonces, básicamente ¿el hombre es buen cocinero? Sí, vamos a decir que sí. Qué bueno. Entonces, sales del restaurante y vas para la casa con el nene que acaba de nacer, 4 meses en casa. ¿De dónde vino la próxima idea? La próxima idea fue de él. Nosotros teníamos un efficiency en Miami que era bastante amplio, pero cuando yo tenía 8 meses de embarazo pasó el huracán María. Ok. Ese efficiency se inundó.
Wow. Cuando nosotros entramos, 5 días después estaba todo lleno de moho y yo decidí que yo no podía llevar a mi bebé acabado de nacer para allá. Regresamos al apartamento de mi mamá, que eran 2 cuartos y un baño. Ahí vivíamos 2, 4, 6 adultos y 2 niños. Y, o sea, 6 adultos y el bebé. Entonces éramos 4 en un cuarto con el niño y mi mamá y su pareja en ese entonces en otro cuarto con un solo baño. Eso Estaba duro. nos golpeó. Entonces mi esposo, ya él con toda la... trabajaba, tenía 2 trabajos, casi no veía al niño, casi no paraba en la casa. Igualmente me dijo, no podemos. Yo tenía pensado regresar al restaurante. Y el primo de él que vive aquí en Tampa lo llamó y le dijo, tengo una oportunidad para ti, tengo un oficio que puedes aprender en la construcción, donde puedes ganar más dinero. Ven. Conoce Tampa y si te gusta se mueven para acá. Algo a lo que yo estaba renuente porque nunca en la vida me había separado de mi mamá y de mi hermana y para mí era básico. Su apoyo acaba de parir con 21 años. Niño, claro, sobre todo con el niño. Entonces, ¿vinieron para acá, para Tampa, o vino el primero? No, vinimos juntos. Yo le dije, dame aunque sea, esa decisión la tomamos de que yo estaba embarazada. Yo le dije, dame por lo menos los 3 primeros meses para que mi mamá me ayude y yo poder entender la situación con el niño, cómo se mueve, porque tengo un niño aquí, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago con este niño? Y nada, y entonces ahí vinimos para acá. El primo, o sea, noté el cambio, súper cambio. ¿Esto qué año fue? ¿Qué año fue? Eso fue 2018. So, llegaste a Tampa en 2018. 2018. Ok. Correcto. ¿Cuando llegaron acá a vivir a casa un familiar o rápidamente rentados ya? Correcto. Ya nosotros, él trabajaba, tenía su fondo, pero en aquel entonces para mudarnos a un apartamento en Miami nos pedían $5,000. Entonces aquí el hijo de ese primo había dejado una casa de 3 cuartos, un baño y pagamos lo mismo que pagamos en un efficiency en Miami. $900 fue lo que nosotros empezamos pagando por una casa. Nice. Se te viste ya como en una nueva ciudad nuevamente, nuevas oportunidades. Sí. ¿Qué sigue? Sin ayuda sigue una frustración inmensa por no saber qué hacer con mi vida. ¿Depresión postparto? Sí, de pensar de que ya la vida se me había acabado porque tenía un hijo. O sea, ya esa Talía diligente que salía, que resolvía, se quedó ahí. ¡Pum! Se quedó ahí, era quien me mira al niño, cómo puedo hacer. Conocí una señora en Miami también ya que vivía aquí en Tampa, que me dijo, en cuanto llegues allá, yo te cuido al niño. Era una persona conocida. Coño. Entonces, nada, yo llegué aquí a hacer Uber. No tenía otra cosa para hacer. No quería trabajar más en restaurantes por los horarios y el bebé. Y dije, me tengo que reinventar. Entonces, hice Uber por casi todo el tiempo. Luego regresé al college, lo que me daba la oportunidad de poder hacer el Uber part-time y seguir estudiando. Okay. Y salí embarazada de la niña. Boom. Boom. Yo dije, no, estudiar yo creo que no es para mí. Hay como una hay señal. 2 señales ya de Sí. que... 2 señales de que... ¿Qué estabas estudiando, by the way? Contabilidad. Contabilidad, ok. Contabilidad. So, que eso aquí es como un MBA, Master in Business Administration, o eso es diferente. No, esta era accounting. contabilidad y finanzas Ajá, nada más. Sí, contabilidad y finanzas, Okay, básicamente perfecto. era. So, ¿cuál era la meta que tú querías lograr con eso? Quería, O sea, me ¿cómo te gustaba la veías? parte financiera. Ajá. Me veía, no sé, preparando impuestos, todo lo que es la parte de contabilidad y negocios, que también me gustaba esa industria, pero pensaba que por ahí le iba a poder llegar más rápido con el tema de los números. Nace la niña. O sea, en ese tiempo tú estabas haciendo Uber, Mario trabajando en el tema de construcción que le estaba trabajando. Nace la niña, ya tenías el niño chiquito que se llevan creo que 1 año y medio, ¿no? 2 años. 2 años, ok. Pero él tenía 1 año y medio cuando yo estaba embarazada. Literalmente chiquito, o sea, Muy chiquitos las los energías a 1000 por hora. ¿Cómo lidias tú con todas esas energías dentro de la casa, con tus sueños, con tu esposo, con el día a día? O sea, ¿cómo lo hiciste? Sí, mi mamá vino a ayudarme. Ella se mudó para acá, para Tampa, al tiempo de yo estar aquí. Cuando yo estaba embarazada de la niña, casi que no me da tiempo, pero hice un curso con H&R Block para hacer taxes. Por lo menos para ir colándome por esa parte, pensando yo que me iba a gustar. Cuando nace la niña, entra el COVID. Emma nació en diciembre del 2019 y en marzo del 2020. By the way, diciembre del 2019 nace Home Prime. Sí, en diciembre del 2019 nació Emma y vino el COVID 3-4 meses después. Wow. Sí. Duro, o sea, eso era otra mandarria para en mí la eso situación con Emma financiera fue de todo el mundo. Correcto. Para mí con Emma fue muy duro porque ellos me exigieron que cuando yo cogiera el certificado tenía que hacer prácticas con ellos. En febrero iniciaba la temporada de impuestos. Tuve que dejar a la niña. Yo trabajaba 5 horas,
pero le tuve que quitar el pecho con 2 meses. Y eso me golpeó a mí muchísimo, muchísimo, muchísimo. Quitarle el pecho a la niña con 2 meses para irme a trabajar. Y ahí yo tuve un golpe de realidad. Yo dije, tengo que hacer otra cosa. Aquí hay que trabajar, hay que generar dinero, hay que, tú sabes, salir para adelante juntos. Porque Mario, por más que quería, no le alcanzaba. Es limitado también. Era él solo en la parte de él. Era él solo en toda esa parte. Y yo siempre he sido, no inconforme, pero me gusta tener lo mío. Me gustaba el pelo, las uñas. Él me dijo, hey, tengo para esto, para sustentar a la familia, pero no tengo para más. No podemos salir a comer, tenemos que restringirnos. Y yo eso no lo entendía. Entonces fui... Claro, no lo entendías desde la realidad que tú estabas acostumbrado a vivir cuando vivías en Cuba o quizás cuando vivías en temas de familia, Desde con mamá, tu papá. Y eso choca. Eso choca porque ya te ves ya siendo tú, mamá y papá. O sea, y te estás limitando. Que ahí es donde uno entiende también el esfuerzo de los padres que se limitaban ellos para que los hijos, o sea, que se limita uno para que los hijos tengan todo lo que quieren, ¿no? Y que por parte es un error, pero yo creo que no puedes tampoco limitar a los hijos si ya tú viviste sin limitaciones en algún momento, ¿no? So, ellos también tienen el derecho de recibir todo eso que tú recibiste en algún momento. Totalmente. Eso fue otro golpe de realidad entonces que tuviste. Sí. Wow. El tema de, nada, gracias a Dios vino el COVID. Empezaron todos los negocios digitales, empezar a crear contenido, las plataformas digitales. Y pues ahí inicié con un negocio de multinivel. Bueno, primero con el niño hice Herbalife. Bajé 40 libras luego de Hey, mi gente de Herbalife, hola. ¿Conoces el mundo de multinivel? Que, como estaba diciendo anteriormente, cuando se hace bien, funciona. Cuando se hace con calidad y con propósito y con estructura correcta, funciona. Pero hemos visto que en muchas de las ocasiones personas entran a multinivel y lo que termina es mucho peor de cómo entraron. ¿Por qué? Porque las personas que están en la cima no lo estructuraron de la manera correcta o lo estructuraron para precisamente estafar, y está bien decir la palabra estafar, a los que están por debajo. Entonces... háblame un poquito de utilizar. Háblame un poquito de cómo fue tu recorrido en la parte de negocios multinivel. Me decías Herbalife. ¿Qué otro tipo de negocio incursionaste? El que más crecí fue el negocio de restauración de crédito. Okay. Tuvo un equipo súper grande, más de 200 agentes. Teníamos todo el sistema de reparación de crédito, pero dejé de creer en el producto. Entonces... ¿Pero por el producto en sí o por las personas que manejaban? No, por el producto. Okay. Yo soy muy de la base de que tú eres responsable de tus resultados, no importa dónde tú estés. Okay. Dejé de creer en el producto. Con los clientes empecé a perder credibilidad porque el producto, el sistema principal de restauración de crédito no funcionaba como ellos nos los vendieron y como nosotros lo vendíamos. Okay. O ya luego que pasó un tiempo fue que me di cuenta, ya el cliente estaba 6, 7, 8 meses pagando una mensualidad y no tenía resultados. ¿Y no crees que también ahí influía mucho la parte de que el cliente no hacía lo que tenía que hacer? También. Lo que pasa es que no somos nadie para juzgar, pero... Correcto. Pero si el producto no era cualitativo para ponerles stop a esos mismos clientes, es difícil. Sí. Es difícil porque estamos lidiando con personas que tú le dices una cosa y tú no tienes control de la decisión que ellos van a tomar, ¿no? Y han tomado malas decisiones financieras. Yo digo siempre, o sea, se lo he dicho a muchas personas, el cáncer financiero de este país es el crédito. El crédito. Las personas no saben cómo utilizar crédito. No. Entonces yo mismo, personalmente, aprendí de crédito hace un año y tanto, de cómo utilizarlo correctamente. Entonces, yo creo que hay personas que no entienden la desventaja en que se encuentran en no saber o tener un crédito de manera correcta y estructurada. Totalmente. O sea, tú pasaste por ese mundo, tú viste mucho, todo eso. Me apalanqué mucho del conocimiento del crédito y básicamente yo he crecido a base de crédito. Ok. ¿Y dónde entra real estate en la vida de Thalía? Ok, vamos allá. O sea, porque me has hablado de varios negocios, varias industrias. Estuviste en la industria alimenticia para través de los restaurantes, en la industria financiera, taxes, crédito, en la industria de productos, eso que se le dice, alimenticia también, que es Herbalife, servicios, customer service, o sea, un poco de todo. ¿Cuándo entra real estate en ti? O sea, ¿de dónde viene esa vena de real estate? Ok, nosotros compramos nuestra primera casa y a mí realmente me pareció un servicio fatídico. No vamos a mencionar el nombre de la persona. No. Tranquila. Sé que estás viendo, pero tranquila. Probablemente. Ven para acá y te vamos a enseñar cómo hacerlo correctamente. Sí, la gente que nos ayudó a mí me dejó mucho que desear por el tema del servicio y fue algo que me quedé con eso. Luego, nada, como compradora de, vamos a decir, de sueños, invertí en una mentoría
para Fix and Flip. Luego ahí pasamos una etapa bastante, obviamente también apalancándome de. O sea, ¿compraste la casa primero? Compramos la casa. ¿2020 o 2021? Compramos la casa en el mismo 2019, en julio del 2019. Ok. No, julio del 2020, perdón. Ok, julio 2020. Julio del 2020. Intereses increíbles. Sí. O sea, sí, los intereses eran increíbles. Estaban entre el 2.7 y el 3%. Wow. So, compraste la casa, tuviste la experiencia o la mala experiencia. La mala experiencia. Tú estando relacionada con customer service, con negocios, con finanzas, pudiste detectar que podían haberlo hecho mejor. Haber dado más. ¿Por qué Fix and Flip? Bueno, O sea, ¿por qué Fix and Flip primero y Sí. no Real Estate Agent? yo en ese entonces nunca me vi como un realtor. Ok. En ese entonces nunca me vi, mi idea en el mercado era como inversionista, Ok. nada, empecé en ese negocio, también medio que, como digo yo, nos lavaron el cerebro, como que menospreciaban un poco el agente inmobiliario, claro, el agente inmobiliario sin experiencia Claro. y con mal servicio. Entonces como que los agentes inmobiliarios no sabían lo que estaban haciendo. Metieron un poco de cosas en la cabeza que me desilusionó un poco con el tema realtor. Incluso cuando Mario un día me dice, ¿por qué no sacas la licencia? Yo no necesito eso para invertir en real estate. para yo hacer mis negocios. Ujú. Y me di cuenta que estaba un poco reactiva con el tema de los realtors. Ujú. Y entonces, nada, empecé en esa comunidad. Igualmente me fui abriendo paso en el tema del coaching. Empecé a hacer mis negocios, buscaba las propiedades, buscaba quien me las financiara. Con cero dinero. Yo Partner, fui inversionista, de las que hice other people money. Fix and Flip con cero dinero, mi carisma, mis conocimientos y por donde yo era capaz de colarme. Hice varios negocios y comencé entonces como instructora, también como coach Ok. en la academia, enseñando a otros estudiantes nuevos en el tema de Fix and Flip. Y en ese punto viene la subida. Ya esos intereses del 2.8, 3 se pusieron al 8%. Ujú. Y ahí perdí todo. Eso no lo viste venir. So, evidentemente nadie lo vio venir. No lo vimos venir. Las propiedades perdieron mucho valor. La primera propiedad que nosotros le hicimos Fix and Flip, apraizó $30,000 por encima Y ahí de pensaste lo que tú le que habíamos todo iba a listado. ser así. Obviamente. En el momento que tú entras al mercado, es determinante. Error financiero que cometen muchas personas que piensan que porque algo le salió bien, todo va a salir igual. Todo va a salir bien. Y entonces Ok. ahí empezó al revés. Empezaron las propiedades a apraizar 20,000, 15,000, 30,000 por debajo de lo que estaban listadas y el mercado prácticamente se paralizó por un tiempo. ¿Cuál fue o qué te llevaste tú de aprendizaje de esos momentos en el cual viviste oscuridad? Porque es oscuridad. Las personas a veces no entienden que hay un momento en que uno pasa por eso. De sentir de que todo se le viene abajo, de sentir de que no estamos haciendo el performance para las personas que creyeron en nosotros Es frustrante. y sientes que el mundo se te va. So, esa fue tu primera visita en real estate, en el mundo inmobiliario. ¿Crees que también, para conectar una pregunta con la otra y después volvemos atrás, crees que también ese fue uno de tus mayores desafíos? Sí, totalmente, totalmente. Yo le digo yo el otro día le estaba diciendo a Mario, yo me siento tan bendecida porque yo siento que cuando algo no es para mí, la vida me saca a patadas de ahí. Siempre se crean las situaciones exactas para que yo me tenga que mover. Y obviamente eso fue súper determinante para yo tomar la decisión de sacar la licencia. ¿Cómo te visualizaste en ese momento oscuro donde nada estaba saliendo bien? ¿Cómo te visualizaste saliendo de ahí? Estaba en el Valle del Desespero, obviamente, y nada, siempre usé mis habilidades. Regresé a hacer Uber, Ok. después de haber sido volviste inversionista. a la base. Volví a la base. Regresé a hacer Uber, lloraba todos los días en el carro. Yo obviamente no entendía mi proceso mientras estaba pasando por él. Luego, obviamente uno entiende y agradece todo. Y se ríe uno, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, pero es súper retante cómo la vida actúa, ¿no? Y nada, regresé a lo más bajo. Yo decía, yo no soy de aquí, yo no pertenezco aquí. Pero respiré y acepté mi proceso. Y yo dije, yo tengo las habilidades para salir de esto. So, tú sabes que yo vi un video el otro día que se liga mucho con eso del proceso, de que lloraste. El verdadero emprendedor no nace, sino que se forma. Total. Y se forma en la oscuridad, se forma en la soledad, se forma en el desespero, se forma en el hundimiento, se forma en cuando todo el mundo te deja de lado, porque eso lo que hace es que saca
esa mente limitante de ti. Y si tú eres capaz de pasar esa etapa, esa pequeña etapa, que hay personas que le duran días, hay personas que le duran meses, hay personas que le duran años, pero si tú eres capaz de pasar esa pequeña etapa, ya tú estás preparado para lo que sea. ¿Por qué? Porque no te da miedo volver a regresar ahí, porque sabes que se puede salir de ahí y que es simplemente un proceso que tú estás viviendo y ese proceso es el que no lo puede vivir nadie más que tú. 100%. Porque yo también pasé eso. Tú dices, lloré en el carro. No, yo lloré en el carro. Yo vi las tarjetas en el piso, yo vi el decline, yo vi $40,000 en deuda. O sea, y ahora sentir que se estuvo ahí y estamos acá, es como mandarle un saludo de atrás y decirle, bien por quedarte. Porque muchas personas lo que hacen es ahí mismo, dicen, ¿sabes qué? Esto no es para mí. Total. Pero tú tenías todavía la convicción de que tú querías hacer esto. Por eso el real estate tiene un impacto muy grande dentro de tu vida. Total. Por eso tú estás aquí y por eso tú has logrado todo lo que has logrado. Porque, ¿por qué no regresaste a un restaurante? Nunca más. Exactamente. ¿Por qué no regresaste a un trabajo de 8 a 5? Lo hice. Volví de nuevo a los taxes y me quedé haciendo Uber. Pero era para buscar el sustento. Pero no. Sí. Para buscar el sustento para volver a regresar al real estate. No. Me quedé haciendo Uber. Estuve 3 semanas en el tema de los impuestos y ni siquiera entré haciendo impuestos. Entré como chief leader ahí en H&R Block y yo no me veía en una oficina de 9 a 5. Esa no soy yo. ¿Y la licencia de real estate cuándo viene? La licencia la hice en 2 partes. En un año y medio. Okay. Primero hice 6 capítulos, luego completé los otros 6, creo. No, son 19, ¿no? Ahora no me acuerdo. Son 19, sí. Ajá. Bueno, hice primero 6 capítulos y luego completé el resto al año siguiente. Ya estaba haciendo Uber, salía, manejaba, me encontraba una casa, le hacía un video y así fui. Bueno, realmente como yo arranqué, era por todo el background que tenía, redes sociales, marketing, mercadeo. Yo no tenía pena de hacer llamadas en frío, prospectar. Eso para mí era parte de mi vida ya. ¿Cuándo llegas a Home Prime? Ok. Porque sacas la licencia, pero ¿cuándo llegas a Home Prime? Ya yo había llegado a Home Prime antes de sacar la licencia. Nosotros fuimos tu primera opción. Sí. Antes de que sacara la licencia, porque tuviste la experiencia con un agente aquí siendo inversionista. Siendo inversionista. Un agente de aquí me vendió mi casa. De ahí vendió la casa. Sacaste la licencia, entraste con nosotros, seguías haciendo Uber. Recuerdo esos momentos, por supuesto. Seguías haciendo Uber porque te veías esporádicamente. O sea, venías un día, después te perdías 3 o 4 días, después volvías a venir. Me decías que hacías Uber y hacías real estate al mismo tiempo, hacías tus casitas, veías tu background de redes sociales te ayudó mucho. ¿Cuándo tú crees que pasó eso de que ¿sabes qué? Yo tengo que concentrarme en esto porque es lo que hay? Evidentemente tuvo que haber un golpe financiero ahí de alivio para poder hacer esto, porque yo se lo digo a todo el mundo. Esto no es fácil. No. La gente se piensa porque lo está viendo por el otro lado, lo está viendo por la pantalla. Total. Esto no es fácil. ¿Cuándo fue que tú hiciste ese switch? Bueno, el apoyo de Mario fue súper. Él pagó mis deudas que yo tenía atrasadas y me dijo, enfócate en esto. Yo creo que si yo no lo tuviese a él, yo no podría haber estado aquí. Él cree en mí más que yo misma. Siempre me ha empujado a explotar mi potencial. Yo he viajado, he deshecho y él siempre ha estado ahí para apoyarme. Entonces, le debo prácticamente, o sea, vamos a decir que es la mitad de mi éxito es gracias a su apoyo. Wow. Y ahí, pues, nada, él me apoyó en esa parte. Cobré mi primera casa y yo dije, bueno, ya puedo dedicarme. Me senté una noche, bueno, muchas noches, porque realmente por la noche me viene la musa. Muchas noches me acostaba 2, 3 de la mañana diciendo esto es lo que voy a hacer, esto es lo que voy a hacer. Así es como voy a utilizar la deuda para apalancarme. Este va a ser mi plan de marketing. Esto van a ser los videos. Y coordinación ya yo sabía, de estructura, coordinación totalmente. de estructura. Yo sabía exactamente cuando yo saqué la licencia cómo yo iba a tener éxito en la industria. Ok, perfecto. So, empiezas como agente de real estate, ¿verdad? Ya me dijiste cuál fue tus desafíos como inversionista. ¿Cuál crees que haya sido tú el desafío más grande que has afrontado en la parte ya como agente de real estate? Como agente de real estate es esa parte de esperar el crecimiento. Luego me frustré cuando empezaron a llegar los leads y no sabía qué hacer con ellos. Luego me frustré con el CRM, con el sistema, que yo no soy nada operativa. Lo mío es estar en la calle, hablando. Me frustraba mucho sentarme a hacer un contrato, me frustraba mucho tener que ponerle notas a los clientes, tener que pasarlos de la parte administrativa, la parte operativa. La parte operativa no es lo mío. Ok. ¿Cuál tú crees que, ahora hablando de eso,
¿cuál tú crees que entonces que deben de ser esas habilidades esenciales que debe tener o debe enfocarse un agente de real estate? Yo siento que un buen agente de real estate es más que una licencia, es más que un CMA y es más que abrir una puerta. Mi background financiero me ayudó muchísimo. Todo lo que es el sistema de marketing y ventas, mentalidad, habilidades de negociación. Yo siento que es un complemento que separa un agente de otro. Un agente de otro, sí. Y el customer service, okay. Totalmente. Evidentemente, tú has logrado muchísimas cosas. O sea, desde la parte de inversionista hasta la parte de aquí de ser agente top producer en nuestra oficina. Yo he visto tu crecimiento, yo he sido parte de ese crecimiento, te he visto avanzar, he visto tu hambre, he visto tu ambición de crecer. No solo por eso te reclutamos para que seas office manager de acá. Creo que estás haciendo un trabajo increíble, eso lo vamos a correr y lo vamos a hablar un poquito más tarde. Pero en cuanto a ser agente de real estate, top producer, con tantos leads, con tantas partes operativas, tienes ya tu propio asistente, tienes tu equipo de marketing. O sea, tienes un modelo consolidado. Casa, hijos. Es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo Thalía balancea el ser la top producer, o sea, el top producer acá? Te haces cargo de una gran parte de nuestro equipo de Home Prime, como mentora, como coach, como líder, tus clientes, llamadas, tu formación bancaria también. ¿Cómo Thalía establece un balance entre eso y la casa? Mario, tu mamá, tus hijos, todo. ¿Cómo tú llevas ese balance? Es difícil, pero yo realmente soy muy bendecida. Tengo mucha gente que me apoya, desde mi esposo, mis suegros, mi mamá. Realmente somos bastante. Tengo un apoyo bien grande. Mis hijos son súper independientes y el horario. O sea, tú sabes, tengo un horario bien estricto que trato de cumplir sí o sí, porque no negociable para mí el tiempo con mis hijos, es no negociable para mí atender a mis clientes, no negociable para mí poder ayudar a los agentes, tener tiempo para mí. Entonces, todo eso se puede con un buen calendario y una buena estructura y saber qué es importante, se puede llevar todo. Sí, es interesante la parte del calendario porque yo también la vengo a emplear hace pocos meses. No la empleaba. De hecho, yo siento que si hubiese tenido un calendario mucho más organizado y más estricto, hubiese crecido el doble de lo que estoy ahora. Muchas veces dejé oportunidades ir porque simplemente no existían. Y no es que no existían físicamente, sí existían, lo que para mí no existía porque no estaba en un calendario y se me olvidaba y las dejaba pasar. Cuando yo entendí eso, yo creo que no solamente el negocio dio un giro tremendo, sino que los agentes empezaron a ver mucho más enfoque, más visión, porque todo se hacía como se decía. Y hay veces que yo, en un punto donde me encontraba en un éxtasis de emociones por cosas que iban sucediendo, decía, y sí, vamos a hacer esto y esto, y pum, se me olvidaba. Sé impecable y con tus no palabras. Pasaba. Ese libro fue grandioso el año pasado. Este año tenemos otro libro, ¿sabes? Este año el otro libro es The Only Thing. The One and Only Thing. Eso es lo único que tienes que hacer. Okay, enfocarte en lo único. Que estamos hablando desde el libro de los 4 acuerdos. Sí, el libro de los 4 acuerdos, que ese fue que implementamos el año pasado como el libro cabecera de nosotros. Sí. Este año, y eso lo iba a decir, o sea, lo voy a decir en la gala que vamos a tener, que el libro que vamos a guiarnos, y quiero que todo el mundo lo lea para que aprenda cómo gestionar su tiempo de manera correcta. Y el libro simplemente lo que se resume es que enfócate en lo único que tienes que hacer. Que muchas veces queremos hacer 700 cosas y no hacemos nada. Vamos a buscar esa importante y vamos a hacerla. Y después buscamos la otra importante dentro de todas y vamos a hacerla. Y vamos completando pasos así. Evidentemente, tu balance se ve. O sea, tú nunca vienes... O sea, si vienes estresada, no es por la casa, es por el trabajo, porque tienes que hacer algo y lo haces. Pero hay muchas personas que se esconden de ese balance. O sea, saben que tienen que hacer algo y no lo hacen, lo procrastinan, lo dejan de un lado, se les olvida, dejan que los problemas crezcan. Y eso, si no existe un balance, no se puede lograr. Y pasamos por ahí todos. 100%. Yo también pasé por ahí. 100%. Y ahora quiero preguntarte, ¿cómo tú gestionas los momentos difíciles? O sea, la toma de decisión, ¿cómo tú la gestionas? Siempre le pregunto a mis invitados, ¿cuál es el mantra? O sea, ¿tienes algún ritual? O sea, te toca tomar una decisión difícil. ¿Qué haces? ¿A dónde vas? ¿Con quién hablas? ¿A quién le preguntas? ¿Dónde te miras? Y es interesante porque yo creo que a lo mejor la forma de tomar decisiones difíciles de una persona puede ayudar a otra.
Sí. si la practicas. O sea, Thalía, ¿dónde se esconde o dónde se asegura para tomar una decisión difícil? Tengo muchos rituales. Ok. Realmente yo soy muy espiritual. Y bueno, para los que conocen de astrología, yo soy Cáncer. So, yo cuando estoy mal, simplemente me encierro en mi caparazón y trato de tomar decisiones desde la calma. Eso es lo más importante. Yo necesito unos minutos, necesito un par de horas. Es algo también que se entrena. Tomar decisiones se entrena. Hay decisiones que ya tomaste antes de tomarlas y hay decisiones que la tomas en el momento, pero ya tu cerebro está entrenado para decidir A o B. Entonces eso es importante. Pero lo demás, o sea, en el punto de tomar la decisión es volver a ese calma. estado de calma, tratar de apagar el ruido mental y tomar la mejor decisión y asumir las consecuencias ¿Pero qué de haces? esa decisión. ¿Qué haces? ¿Da el código? ¿Te encierras? ¿Vas a algún lado? Estoy ¿Carro? tranquila Porque en yo mi conozco carro. personas, yo conozco personas que, mira, yo te puedo confesar, yo las decisiones mías las tomo en la ducha. Ok, yo en el carro. Me Yo- gusta mucho mi tiempo en mi carro. Ok. Sí. So, el carro a mí me ayuda para crear ideas, no para tomar decisiones, pero para crear ideas sí. So, yo a veces voy manejando, que de hecho tengo miedo en ocasiones porque no me doy cuenta que voy manejando. Me pasa. De tan conectado Te que vas. voy con otra cosa, yo no me doy cuenta que voy manejando. Y coge el teléfono, oye, estás manejando, presta atención. ¿Por qué? Porque creo que mi mente está en otro lugar, buscando, no soluciones, vuelvo y te repito, estoy buscando ideas. Ideas para concretar cosas. Pero a mí las soluciones me vienen en la ducha. Oh, A mí wow. me vienen en la ducha. Sí. Y quizás pensé una idea en el carro y la solución de cómo hacerlo me viene en la ducha. Yo me doy cuenta que yo tomo las decisiones antes de tomarlas. Cuando, por ejemplo, le cuento a Mario, yo me doy cuenta de que lo que ellos dicen no cambia la decisión que ya yo tomé. O sea, tú simplemente estás buscando aprobación, pero la decisión Estoy está ahí. buscando aprobación, Ok. pero me he dado cuenta de que la decisión yo la tomo antes de tomarla. So, yo siento que mi cerebro ya está entrenado para eso. Si es A o B, ya él sabe qué decidir. Volviendo al tema de Home Prime, ¿no? ¿Qué te atrajo de Home Prime? Cuando tú llegaste, ¿qué fue lo que te dijo? Es ahí el lugar. Primero tú, o sea, tu presencia al porte de la oficina, como me hablaste ese primer día, que bueno, ya después me dijiste que me estudiaste, pero sí, yo entré y mágicamente ese día el meeting era de Fix and Flip y yo dije, wow, estoy en el lugar Increíble. correcto. Gracias, Qué vida, casualidad. universo, señales. Pero sí, estaban en mi mira por el trabajo de la gente que vendió la propiedad y la llamé en cuanto saqué la licencia y fui para allá con ustedes. Desde que yo entré sentí la vibra, la energía y sentí que estaba en el lugar correcto. ¿Y qué crees que, así ya para dar un poquito de promo, qué crees que te ha aportado Home Prime a ti? O sea, como equipo, como compañía, como oficina, como familia. Todo. ¿Cuál tú crees que han sido esas cosas que han aportado? Home Prime es mi casa. Básicamente yo estoy más aquí que en la casa. A veces me voy a las 7, las 8 de la noche. Tu visión, tu misión, yo creo que somos bastante parecidos en esa hambre que tenemos. Y ya te digo, para mí Home Prime yo lo siento como mío. So, no escatimo en el crecimiento, no escatimo en dar opinión, en ver qué se puede hacer mejor, siempre para crecer. Y para mí es todo. Yo creo que ha sido fundamental porque tú me has dado un feedback de allá, yo te tengo que dar un feedback de al lado acá. Tú eres una pieza muy importante para nosotros. Gracias. Y nosotros, vamos a hablar aquí de la parte mía, ¿no? Porque a veces yo hablo de nosotros y nosotros soy yo, en este caso, a la hora de tomar una decisión grande, yo siempre trato de ser yo para no dejar culpables, ¿me entiendes? De si te tomé la decisión mal. Quiero ser yo el responsable. Cuando yo tomé la decisión de que tú tuvieras una gran participación dentro de nuestra oficina, que tú tuvieras una voz que pudiera no solamente opinar, sino decidir. Yo estudié mucho tus pasos. Yo estudié mucho, desde ese primer día que tú llegaste, evidentemente yo vi que tenías un potencial grande de liderazgo. Y hoy entendiéndolo desde otro punto de vista más fuera de ser broker, yo he tomado decisiones que son ejecutivas, que un broker siendo broker no las tomaría. Yo estoy mirando más ya el negocio como un negocio en sí, como una empresa grande de crecer, como CEO, como presidente y no como broker de real estate. No. Ya esa etapa yo creo que pasó. Ya esa etapa yo la delegué a ti,
a Alfred, a esas personas que están ahí en ese núcleo, que son los que están tomando decisiones de broker, de ayudar a un agente con un problema en una transacción. Evidentemente yo sigo involucrado, pero ya mi enfoque más está en la parte de cómo vamos a crecer este bicho que nació como de la nada y de un momentico a otro se me puso muy grande. No sé qué hacer, en realidad, hasta que empecé a entonces entrar en la parte de broker. Yo vi mucho potencial en ti, vi que tú querías, sobre todo, tener una voz, porque no te quedabas callada, había que mandarte a callar, literalmente había que mandarla a callar. Y fuimos estudiándote, ¿no? Vi, ok, ella puede ser un puntal aquí, puede ser un puntal allá. Vi que no tenías, o sea, que no escatimabas en tiempo de dedicación. Pasabas muchas horas en la oficina. Opinabas, incluso sin tener que preguntarte, pero tus opiniones daban valor, que era lo que estábamos buscando, ¿no? Entonces te vi como esa figura femenina que puede liderar dentro de todo esto que se había creado. Y nos sentimos muy complacidos y muy satisfechos de tu trabajo. Tu crecimiento se ha visto, el crecimiento de tu equipo, porque a los que no saben, lidera un equipo de más de 50 Realtors ahora mismo, y el crecimiento de tu equipo está siendo increíble. Y eso te lo tengo que dar completamente a ti. O sea, has hecho de esos muchachos que tengan un acercamiento contigo, que tengan confianza contigo, como mismo tú la tuviste conmigo en su momento, lo están teniendo contigo, lo estás transmitiendo, lo estás implementando y ellos están teniendo los resultados. Y creo que ellos están muy agradecidos y van a comentar en este video cuando lo vean de lo agradecidos que están del trabajo que tú estás haciendo. Nosotros estamos muy agradecidos por tu presencia, por tu apego. Y digo apego porque sé que sientes esto como si fuera tuyo. Sé que defiendes esto como si fuera tuyo. Sé que te duele lo mismo que me duele a mí cuando pasa algo aquí. Total. Y eso yo quiero que sepas que del lado acá nosotros lo sentimos. Y lo sabemos también. Así que no es que tú seas figura importante para nosotros. O sea, no es que nosotros seamos figura para ti, sino que tú también lo eres para nosotros. Y creo que esas dos conexiones es lo que está haciendo de que este equipo esté creciendo a un nivel extraordinariamente diferente a todos los que hay afuera. Porque el otro día corrimos una encuesta anónima. Y yo me senté a leer, evidentemente anónimo, no sé quién es quién, pero yo me senté a leer. Y cuando a una persona le dan el chance de expresarse sin pena, sin miedo de que sepan quién es, anónimamente, creo que expresa las cosas bien. Y a mí se me salieron las lágrimas de leer eso. O sea, la apreciación, que a veces a alguien le da pena llegar y decírtelo, yo sentí mucha apreciación. Estábamos hablando de la parte de apreciación de los agentes, yo leer esas encuestas, mirar todos esos comentarios bonitos que pusieron para la oficina, para mí como persona, como broker, como creador de esto, pero también hicieron mucho hincapié en el trabajo que están haciendo los team leaders. O sea, ustedes, tú y Alfred, cada uno con sus respectivos equipos, quiero decirte, o sea, que se está sintiendo el impacto. O sea, ellos están recibiendo la información correcta y sienten la apreciación, aunque a veces les cueste decirlo, ¿no? Sí. Pero sí lo sienten. También tuvieron mucha apreciación con el trabajo que está haciendo Damari, que ha sido un pilar también fundamental acá. Pero evidentemente ya formas parte, o sea, de tu hambre, de tu sentido de crecer, tú formas parte hoy fundamental de Home Prime, de la mesa chiquita, como le puso Francisco. ¿Cómo tú ves el futuro? O sea, ¿cómo visualizas el futuro de tu equipo, de ti, de mí, de la compañía? ¿Cómo tú ves esto? Primero que todo, quiero agradecerte por la oportunidad que me has dado, por tomarme en cuenta, por hacerme caso. A veces son cosas lógicas, a veces son boberías, pero sí noto y aprecio mucho que la voz que me has permitido tener en este negocio, que obviamente, y está de más decir, que siento como mío. Créeme que si no fuera así, no sacara el tiempo para hacer lo que hago. Amo lo que hago, me apasiona ayudar a los nuevos agentes. Soy un libro abierto con todo el mundo, les comparto absolutamente todo lo que me funciona, porque quiero ver a la compañía crecer, a ti, Home Prime, yo como team leader y todos los agentes que estén comprometidos con su negocio realmente puedan crecer. Yo esto lo veo bien grande, sobre todo ahora con la estructura que hemos creado, con todo el plan de crecimiento que tenemos para este 2026. Que tú fuiste la que trajiste la estructura, o sea, tengo que dártela, tengo que decírtelo. Tú sabías que había un momento, o sea, recuerdo que nos sentamos. Lo necesitas. Tú me viste y me dijiste, hey, yo creo que tú necesitas a esta gente. Sí. Porque es verdad, o sea, aprendimos esta palabrita que es muy simple, capacidad, ¿no? Pero
pero poderosa, capacidad. Sí. Yo había llegado a mi capacidad. O sea, ya yo no veía, y creo que muchas personas también se dieron cuenta que yo había llegado a mi capacidad. Y uno no se daba cuenta. Uno no se daba cuenta, pero tú trajiste a las personas correctas, tú trajiste, y digo correctas porque está funcionando. Y para mí lo que funciona tiene que quedarse en place, es simplemente mejorarlo. Lo hicieron contigo, te explotaron, básicamente, porque te pusieron una estructura, te dijeron hay que hacerlo así, 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 y lo empiezas a aplicar. Y va. Y los resultados están. Así que te agradezco también por traer esa parte tuya a Home Prime. Y sé que viste ese momento. Yo sé que tú pudiste visualizar eso, que yo no lo vi. Sí, yo no lo vi. Sí se sintió, mucha gente lo notaron y bueno, pedimos disculpas por la parte que toca, pero a veces uno no se da cuenta que está fuera de su capacidad ya. Sí. Porque hubo un lapso de tiempo en que yo sí no estaba concentrado. Pero la desconcentración más grande creo que fue el estar desbordado de la capacidad que yo tenía. Estar desbordado. Preguntas, llamadas, mensajes, inquietudes. Mueve esto, haz aquello, ¿por qué no hace lo otro? Mira lo que están haciendo aquella gente. Entonces, me vi en un rubro de cosas donde, ya te digo, el gatillo cuando lo alaste, sí, tuve que despertar. O sea, tuve que decir, ¿sabes qué? Tengo que hacerlo. Yo te puedo decir que yo me levantaba nervioso. Y muchas veces me levantaba con miedo de que ya te digo, ese miedo interno que tengo yo de no poder hacer mi performance de la manera correcta. O sea, no poder venir aquí y mostrarme como el líder. No poder venir aquí y demostrar seguridad. Total. Si yo, que soy el líder como broker, no te demuestro seguridad a ti como eres un agente nuevo, entonces tú vas a sentir que no estás en el lugar correcto. Y creo que fue a tiempo llamado, y no solamente eso llamado, tomé la decisión de sí. ¿Sabes qué? Vamos a hacerlo de esta manera. Creo que eso forma parte fundamental de por qué se te eligió a ti. Porque tú viste el negocio como tuyo. Y yo te digo, tú sabes cómo soy yo. Y hemos hablado varias veces de esto. Tú conoces el interno del negocio. O sea, yo te he dado a ti acceso a conocer el interno del negocio. Y yo creo que por esa razón es tu capacidad y tu confianza a la hora de entrevistar a un agente nuevo. Porque el agente nuevo siente como que ella no es una team leader como otras oficinas pueden tener team leader. Ella sabe cosas, ella sabe estructura, ella sabe cómo manejar el negocio. Y yo les digo a ustedes, banda abierta para seleccionar. Porque para nadie es un secreto que aquí a Home Prime no entra todo el mundo. O sea, nosotros estamos corriendo advertising afuera constantemente, pero aquí a Home Prime entrar, pasas un proceso de entrevista. Pasas un proceso de volviendo a la parte de actriz, ¿no? Y de actuación. Pasas una prueba de actitud y aptitud. Y eso nosotros lo vemos en tu comportamiento, en tus proyecciones, en cómo te ves en un futuro. Son preguntas que nosotros tenemos establecidas. Y tú como team leader has hecho un trabajo fenomenal porque toda la gente que está entrando bajo ti está teniendo los resultados. Se acercan a ti. Te dicen, hey, dime qué tengo que hacer. Yo no estoy buscando dinero, simplemente quiero aprender. Sí. Cuando una persona entra así, llega lejos. Uno y tú fuiste una de esas. Tú quisiste aprender, tú quisiste colarte, como lo hiciste en el restaurante, como lo hiciste en el negocio multinivel, en el programa de coaching, con el tema del crédito, lo hiciste aquí también. Y ves que has ido avanzando, y ves que vas avanzando, y ves que no hay un límite, y ves que no hay un techo en realidad. Simplemente es, si yo te ayudo a crecer, yo voy a crecer. Si yo crezco, tú también vas a crecer. O sea, vamos a trabajar esto en win-win, a ver de qué manera los dos nos beneficiamos y crecemos todo esto. Es hambre. Yo veo un futuro grande. Yo te lo digo así bien claro. Todos los días me levanto con esa convicción ya de que la estructura fue genial. La ejecución que estamos teniendo está siendo magnífica. Te agradezco, porque te repito nuevamente. Y sé que tienes un equipo debajo de ti que te está mirando. Sí. Sé que tienes un equipo debajo de ti que te está mirando. Y quiero que le des un mensaje a todos esos agentes nuevos que hoy están contigo, pero también para los que no están contigo, están en otras oficinas, pero también para aquella persona o aquella muchacha que se encuentra hoy manejando un Uber o haciendo Lyft o haciendo DoorDash o está de host en un restaurante y se siente identificada contigo. Quiero que le des un mensaje a esa persona. Sí, bueno, a los realtors realmente a veces me siento como su mamá. A veces creo que en los meetings les doy un poquito duro en lo que es la parte del despertar y de la realidad
y que si tú no te mueves nadie lo va a hacer por ti. Como agente inmobiliario, por mucho que tú estés con un broker, tú eres responsable de tus habilidades, la capacidad que tengas de invertir en educación. Sabemos que cuando iniciamos en esto de real estate, invertimos mucho en MLS, plataformas, pero tienes que invertir en el tema de marketing, educarte, habilidades de venta, mentalidad, todo lo más que puedas invertir en conocimiento y tomar acción. Lo mayor que veo en los agentes nuevos es que quieren esperar a saberlo todo para arrancar. Y siempre lo que determina el éxito de una persona, y uno lo ve incluso antes de que lo tengan, es el hambre. Uh-huh. Esa persona que siempre está llamando, que siempre está preguntando, que siempre está interesada. Como tú dices, que opina, aunque uno no se lo pida, uno dice, esta persona tiene potencial. Entonces, siempre esa capacidad de llevar tu cerebro a que tú eres responsable de todo lo que tú creas. Tu realidad es creado por tu capacidad mental, por tu capacidad de tomar decisiones y por la responsabilidad que tú asumes de las decisiones que tomas. Potente. Y saber que no hay culpables afuera, solamente tú y tú y tú, y eres tú contra ti mismo todos los días. Siempre lo repito aquí, y eso fue muy poderoso, que no tomar una decisión es tomar una decisión. Sí. No accionar es también accionar. En el sentido contrario. Tú decides lo que vas a hacer. Hay muchas personas que dejan pasar muchísimas oportunidades precisamente porque están esperando estar ready. Listos. O sea, están esperando tenerlo todo perfecto. Y no te voy a mentir, yo fui una de esas personas. Hoy estoy teniendo un podcast aquí prácticamente semanal, porque dije, ¿sabes qué? Yo no voy a esperar a tener los mejores micrófonos, la mejor luz, la mejor pared, que ya, se acabó. O sea, tengo que empezar a hacerlo ya. Y cuando decidí eso, dije, ¿sabes qué? Lo único que me falta para yo sentirme cómodo eran los butacones. Y los fui a buscar un domingo a las 8 de la noche. Y cuando iba en el camino, te llamé, te dije, Talía, me hace falta que llames a Mario para que me ayude a bajar estos muebles porque ya voy a arrancar ya. O sea, es tomar la decisión de acción. Cuando tú accionas, vas aprendiendo en el camino. Esa misma toma de decisión te va a dar data. La data es información, la información te va a hacer mejorar. Tú vas a ir mejorando a medida que vas avanzando. Si tú esperas a estar perfectamente correcto, nunca lo vas a estar. Porque te das cuenta que cuando tú sientes que estás correcto, o está todo bien, o buscaste la perfección, cuando arrancas el motor, le falta una cosa. Entonces, es muy importante eso que dices a los agentes nuevos, a todos esos que están mirando de afuera, a todas esas personas que hoy se encuentran en ese lugar donde dices, no, o sea, yo creo que doy para más. Lo único que tienes que hacer es convencerte de que allá afuera hay un mundo mucho más grande del que tú te crees, porque tienes una mente limitante que no te deja avanzar. Entonces, salte de esa mente limitante, rodéate de personas que estén haciendo lo que tú quieres hacer. Si no tienes la oportunidad, mira, llámanos a nosotros, escríbenos al teléfono de la oficina, escríbenos un comentario aquí, a ver de qué manera nosotros te podemos ayudar. Yo he recibido aquí personas que no tienen absolutamente nada que ver con real estate y sus vidas se han transformado. Sí. Y al final, de una manera u otra, como se ven identificados tanto con mi proceso, terminan en real estate. Sí. Entonces, si crees que estás en ese punto, sin miedo, comenta. O conoces a alguien que esté en ese punto, compártele el video, porque creo que es muy interesante que la información llegue a las personas correctas en el momento correcto. Y el momento correcto es cuando tú sientes que ya, o sea, no hay nada peor. No hay nada peor que intentar. Uh-huh. Tocar fondo es bueno para eso. Pierdes siempre el miedo a equivocarte. Siempre lo ha sido. Uh-huh. Siempre y el éxito es la repetición de caídas que aprendiste a levantarte y mejoraste por haber pasado por ahí. El que tenga miedo a equivocarse, yo creo que no va a llegar. Insistencia, constancia, perseverancia, resiliencia, intentos. O sea, todo eso va a vencer al talento. Total. Todo eso. Porque cada vez que tú intentes algo, tú vas a recibir información. Por eso digo que la información es poder. Cuando tú intentes algo, aunque tú no sepas qué estás haciendo, tú vas a recibir la información. Y forma tu carácter. 100%. El superar situaciones difíciles, yo era una de esas personas. Yo estudié mucho coaching, espiritualidad y todo, tratando de evadir pasar por situaciones difíciles. Pero pasar por las situaciones difíciles te blinda
Te moldea. Completamente, como digo yo, crea tu carácter ante la vida. Ya sabes de lo que eres capaz, ya sabes que de lo que tenías miedo que te pasara, ya te pasó. So, ¿qué es lo próximo que viene? Hay mucha gente que evaden eso, evaden ese proceso. Sí. Y piensan que pasarlo es doloroso. Sí, es doloroso. Sí. O sea, nadie dice que Total. no. Pero tienes que pasarlo. Tienes que enseñarle a tu mente, a tu cuerpo, a tu ser, a tu alma, que ese lugar no es malo. Que aunque estés ahí, no quiere decir que pertenezcas ahí. ¿Cuántas veces tú no te sentiste más de lo que tú estabas haciendo? En quien tú te conviertes después de ver que tienes la capacidad de salir. Cuidado con eso. De ahí hay que cuidarse. Hay que cuidarse porque uno mismo le tiene miedo a esas cosas. Sí. Y hay personas que no saben gestionar eso. ¿Cuál tú crees que sea la habilidad más clara que debe tener una persona para gestionar su éxito? Saber a dónde va. Si tú no tienes una imagen clara de ti mismo, donde tú quieres estar, yo creo que vas sin rumbo. Eso es como, digo yo, como el... Tú te quedaste sin batería. Ajá. Como digo yo, ese es el GPS de tu vida. Saber, tener en la mente, bien que tú cierres los ojos y tú sepas quién es esa Thalía o ese Capestany o ese tú que tú estás creando, cómo lo vas a construir. ¿Cómo traducimos eso a los agentes de real estate? Tienen que saber qué quieren, a dónde van y hacerse responsable de sus decisiones. ¿Quién quiero ser? ¿Cómo me veo? Y todo el mundo saber que todo el mundo tiene metas diferentes. Hay personas que van a estar bien con 10 transacciones en el año. Hay personas que van a estar bien con 50 transacciones en el año, que para una persona que no tiene la capacidad de visualizarse, con 50 transacciones en el año va a ser mucho. Uh-huh. Entonces, cada cual dependiendo de su capacidad y de sus sueños. Sobre todo para las personas que tenemos capacidad de liderazgo, nos es muy difícil delegar. Uh-huh. So, ya ese paso, ya nosotros lo pasamos. Uh-huh. Que pensamos que no hay nadie que vaya a creer en nuestros sueños como nosotros mismos. Y empezamos a atraer personas que están conectadas con esa visión 100%. Y esa misión. 100%. Entonces, tienes que pasar por ahí sí o sí. Esto también se traduce en techos mentales, ¿no? Porque eso mismo que tú decías, hay agentes que están bien con 10 transacciones, creen ellos que están bien con 10 transacciones porque nunca han tenido 12. Total. Cuando tienes 12, entonces ya tu techo aumenta. O sea, ¿por qué no pensar en grande desde un inicio? Y aunque te quedes corto, quizás era mejor, o la diferencia es mucho más grande que haber pensado en 10 transacciones. Sí, como si la gente apunta a las estrellas. Exacto, para darle a la luna tienes que apuntar a las estrellas. Sí. Yo soy practicante de eso. Yo todos los días me repito cuando salgo de mi casa es que yo soy el mejor broker de real estate, yo soy la mejor persona que existe. En términos no de arrogancia, uh-huh. sino ni arrogancia ni ego, sino de convencerme yo mismo que hoy tengo que ser la mejor versión de mí. Total. Y que Home Prime todos los días tiene que ser la mejor versión de Home Prime. Y cómo nosotros vamos a hacer para que la gente se sienta mucho más cuidado, satisfecho, con support aquí en Home Prime. Pero si yo no me lo creo yo mismo, no lo voy a lograr. Yo rompo esa barrera desde el inicio de la mañana. Y eso es un mantra que yo practico mucho. O sea, yo me miro en el espejo y digo, yo soy el mejor, por delante de mí no hay absolutamente nadie. Yo soy responsable del éxito de los demás. O sea, si yo me pongo en esa posición todos los días, yo cuando te veo cabizbajo, soy responsable de que tú estés así. Entonces tengo que, por responsabilidad propia, ayudarte a salir de ese lugar, de ese espacio, de ese valle de desespero, que nosotros lo hablamos mucho acá. Te saco de ahí, o al menos intento sacarte de ahí. Doy fe de eso. Y no, tú y muchos que han pasado por esa silla amarilla, yo sé, o creo que una de las virtudes más grandes que tengo, o de los poderes más grandes que tengo, es leer a las personas. Y si yo te conocí a ti en un estado súper emocional, cuando yo te veo 2 rayitas por debajo de eso, yo no voy a dejar a que tú veas la tercera raya o la cuarta raya. Yo ahí mismo te voy a tomar de la mano y te voy a decir, hey, estás haciendo esto mal, ponte las pilas, no te desvincules, este es el camino, distracción cero, porque para nadie es menos cierto de que vivimos bombardeados de distracción, vivimos en una guerra constante con el mundo exterior. Total. Que no nos deja ver nuestro mundo interior. Y esa guerra constante del exterior hace que nuestro mundo interior se debilite. No le prestamos atención. Buscamos más la aprobación del de afuera que la aprobación que tiene que tener uno mismo consigo mismo. Yo creo que esa gente nueva que entra, lo primero que tiene que hacer es
convencerse a sí mismo de que va a funcionar. Totalmente. De que va a funcionar. Y es ahí donde las cosas cambian, donde la magia sucede. Porque la suerte, yo lo hablaba en anteriores episodios, es cuando la oportunidad se cruza con la preparación. Total. Entonces, yo te estoy diciendo a ti que la oportunidad está allá afuera porque te lo estoy mostrando. Y te estoy dando las herramientas, o te estamos dando las herramientas para que tú te prepares. Entonces, Sí. tu suerte, que es el éxito que vas a lograr, va a suceder. Porque la oportunidad está allá afuera constantemente, es una tras otra pasando. Pero si tú decides no prepararte, entonces esto es lo que te está alejando a ti. Prepárate bien, Toma acción. toma acción y vas a encontrar ese punto donde todo va a ser mágico. Entonces, otros le van a llamar suerte, hasta tú mismo le vas a llamar Totalmente. suerte. Porque algo que entiendo es que las propias personas, o sea, la misma persona no es capaz de aplaudirse a sí mismo y decir, esto fue por mí. Esto lo hice yo. O sea, yo lo hice. Sí. Y está bien darle crédito a los demás, Sí. pero tú también tienes que tener esa parte, ese punto de ego de decir, fui yo. Fue mi perseverancia, fue mi resiliencia, fue mi acción la que logró esto. Yo te pongo a la plataforma, tú le pones conocimiento, le pones los tools, las herramientas, pero lo tienes que hacer tú. Yo no lo voy a hacer por ti. Así Hay un es. dicho ahí que dice, la única mano que te va a dar una palmada es la que queda al final de tu brazo. O sea, eres tú mismo que tienes que darte tu palmadita y también premiarte. Sí. Tienes que premiarte. La gente tiene que entender de que está en un lugar, pero tú también tienes que decir, oye, logré esto. Así sea lo más mínimo. Si hoy aprendiste algo nuevo, premiate. Logré esto. Sí. Porque eso es lo que va a hacer construir el edificio de motivación sólido. Y que la motivación no sea peak. Tu valía. Peak. Exacto. Esa valía se construye. Correctamente. Tú la vas construyendo y puede que un día no estés motivado. Está bien. Totalmente. No tienes ningún tipo de problema. Pero si tú dejaste esa valía atrás bien construida, es ahí donde es esa fuente de ahorro que tú puedes decir, ok, hoy no me siento motivado, pero voy a coger un poquito de aquello que yo dejé y va a ser mi día correcto. Esta soy yo, totalmente. ¿Cómo tú te ves en ese punto, en ese aspecto? ¿Cómo tú gestionas esas emociones y cómo tú te validas? Wow, yo siento que he creado una barrera en lo que es la parte emocional, aunque soy muy emocional, aunque la mayoría de las personas no lo crean, soy demasiado emocional, soy demasiado empática, o sea, yo puedo sentir el dolor de las personas, pero he creado como una barrera que me ayuda a bloquear porque las decisiones tomadas desde la emoción me han traído malos resultados. 100%. Entonces trato que la razón le gane a la emoción. Ok. Y saber de que somos seres humanos, de que vinimos a experimentar, sin emociones no existiéramos. Completamente. Eso es algo que tenemos que saber, pero hay que aprender no controlarlas, sino saber gestionarlas. Yo le decía el otro día a los agentes en el meeting de que yo todos los días, esté motivada o no esté motivada, yo cojo la sonrisa y me la pongo en el rostro. Show up. Nadie sabe si tuviste una mala noche, si tienes situaciones Ni a en tu nadie le casa, interesa, eso hay si que te fajaste entenderlo. con tu esposo, si tus hijos te tienen vuelta loca. Eso realmente a nadie le importa. Cuando tú eres un líder, tú tienes que asumir la responsabilidad de que las personas te ven, obviamente, esa parte humana de que si hoy no estoy bien, Sí. y muchas veces te he dicho, me voy a quedar en casa porque no tengo ganas hoy de hacer un show, y es válido. Pero saber de que tú asumiste la responsabilidad del liderazgo y tú tienes la responsabilidad de otras personas, sus resultados dependen de ti. 100%. Como cuando tú eres papá. Cuando tú eres mamá, tú no puedes darte el lujo de estar tirado en una cama No. sintiéndote enferma o por más que tú tengas fiebre, tus hijos tienen que comer, la casa tiene que estar limpia. Tienes que levantarte y dar para Tienes adelante. que levantarte y dar lo mejor de ti todos los días. Y eso es importante, lo mejor de ti. Te están mirando. Por donde quiera te están mirando. Sí, Asegúrate de dar un buen show. buen show. Totalmente. O sea, asegúrate de coger esa sonrisa. Te sientes mal, hey, coge esa sonrisa. Hay una foto por ahí que ronda en redes sociales, que es que la persona cuando abre la puerta del escaparate, en vez de coger una ropa, simplemente lo que coge es una cara. Una cara. Entonces, deja la cara de angustia, de depresión, o sea, cuando va a la calle, cuando va al mundo exterior. El mundo exterior es una selva.
No te puede percibir como débil. No te puede percibir como débil. O sea, a mí se me puede estar cayendo el mundo por dentro, que yo salgo de mi casa y yo salgo como la persona más fuerte del mundo. Ese es mi papel, ese es mi carácter, ese es mi personaje. Total. Y tú nunca vas a saber cuando yo estoy mal. Nunca. A no ser que pertenezcas a un pequeño núcleo que es demasiado ínfimo, nunca vas a saber. Y así tiene que ser. Todo el mundo tiene que ser así. Todo el mundo tiene que ser así. Todo el mundo tiene que ser así. En este mundo, por lo menos. En este sí. mundo, sí, porque es que es una selva. Sí. Es una selva. Entonces tú tienes que saber cómo gestionar esas emociones y cómo usarlas a tu favor. Usarlas a tu favor. Si tú demuestras allá afuera que tú eres débil, vas a ser suela de zapato todo el tiempo. Siendo líder, asumes una responsabilidad bien grande. Y es, por ejemplo, me indigna mucho cuando llego a un lugar y veo una persona que se dedica al servicio, un cajero con mala cara. Las personas que pasan por ahí no tienen la culpa ni tienen por qué recoger tu basura. Exacto. Eso es una frase que siempre, y si hay algo que me molesta es eso, ir a un lugar de customer service y ver que el mesero tiene mala cara, que te trata mal, y sé que todos tenemos problemas, pero No da tienes tu por qué mejor echármelo a show. mí. Correcto. Ese es tu trabajo, es tú cómo te ganas la vida, y el liderazgo te hace asumir una responsabilidad como el ser padre, donde tus hijos no tienen por qué saber que tú estás mal. No. Al Siempre contrario. tienes que estar Al íntegro contrario. para ellos. Y creo que eso forma parte fundamental de la formación tuya. Tú no pasaste de trabajo o tú no sabías que tus padres pasaban trabajo Totalmente. porque no se te mostraba. De mi lado también. Los dos somos padres de dos. Tú tienes una hembra y un varón. Yo tengo 2 varones y un tercero, el otro Michael, que es mi responsabilidad también. Y ninguno de esos niños tiene que pasar, óyeme, nada, en lo absoluto. No hay nada, hay todo. Y vemos de qué manera ellos viven una vida donde no vivan desde la carencia, sino desde la abundancia. Yo creo que si al niño se le enseña que existe la abundancia, que no es mala, y no es ser egoísta, y no es ser, ¿cómo se llama?, especulador ni nada. Hay que ganársela así. El niño tiene que conocer que existe la abundancia, Existe la abundancia. pero que tiene un precio. Total. Que tiene un precio, porque eso es lo que va a hacer que se esfuercen día tras día. Yo en mi caso, yo sentía que había abundancia en mi casa. Mi mamá cumplía misiones internacionalistas, mi papá trabajaba de sol a sol, pero cuando a mí me tocó, o sea, yo sé que existe, pero es mi responsabilidad ahora buscar la cantidad que yo quiera, Así o como yo lo quiera hacer. Pero no viví desde la carencia y nunca se me inculcó de que, oye, no se puede. No hay. No se puede. Creo que eso marca mucho el antes y el después de los niños. Ahora, quiero para cerrar ya, hacerte esta pregunta. Y me hablaste de una Thalía que estuvo en un momento sentada detrás de un timón llorando. Cuando lo perdiste todo. Y más. O sea, porque uno dice, no, perdí todo tengo 40, voy a 0. No, menos fuiste a 40. menos 40. O sea, tú perdiste todo y más. Quiero que vayas a ese mundo visual ahora mismo. ¿Qué tú le dirías a esa Thalía hoy en la posición que tú te encuentras? Por supuesto, en la posición económica, de profesional, familiar. ¿Qué tú le dirías a esa Thalía que una vez estuvo en un timón aguantando o soltándose a llorar? Le diría que gracias por quedarse, gracias por aguantar el proceso. Y una de las cosas que yo me decía llorando es que si esto no fuera para mí, yo no hubiese pasado por todo esto. Todo el coaching, todo el aprendizaje, yo en mi interior tenía la convicción profunda de que Dios tenía algo más y mejor preparado para mí allá afuera, y eso me hizo no rendirme. Dije, esto es un proceso que tengo que pasar, que tengo que tocar, que tengo que asumir, pero detrás de este proceso hay algo más. Y ahí me tocó la fe inmensa que tenía en mi proceso y en la preparación que yo había decidido darme. Invertir en mi preparación, en mi crecimiento, en mi mentalidad. Y dije, todo esto no es en vano. Yo sé que allá afuera hay algo más grande para mí cuando yo logré aprender lo que tengo que aprender de esta situación. ¿Tú sientes que valió la pena quedarse, evidentemente? Totalmente. O sea, no renunciar. Pero, ¿qué fue lo que te hizo creer? O sea, tuvo que haber algo que tú decías que ya no es solamente por ti. Claro. ¿Qué fue lo que te hizo creer?
Yo en ese punto quería demostrarle a mi esposo que yo sí era capaz de lograr todo lo que le dije que iba a lograr. Y fallé. So, quería demostrarme a mí y a él y a mi familia que yo sí era capaz de levantarnos. Y esa fue mi fuerza. Porque no solamente caí en dinero, caí en ego, caí en todo. O sea, mi moral se derrumbó completamente. Entonces tú sentiste que eso fue un punto de partida de reconstrucción, incluso espiritual, o sea, personal, Sí. a nivel de familia. Y eso es interesante porque yo te estoy haciendo esa pregunta, pero también me estoy respondiendo la mía, ¿no? Sí. Y es que hay que pasar por eso. Hay que pasar por ahí. Hay que pasar por ahí. Entonces le das gracias a Thalía por no retirarse. Y yo le doy gracias a Thalía porque no se retiró, porque si no, imagínate tú, Sí. ¿qué me hago yo sin ti aquí? No. O sea, es increíble. Creo que tienes una historia muy bonita. Evidentemente hay mucha tela por donde cortar. Total. Quisiera ya extenderte la invitación más adelante a que hagamos un podcast donde hablemos de crecimiento, de superación personal, de motivación, porque creo que las personas necesitan reconectarse. Y hay personas que a veces una frase le cambia todo. Sí. Y yo creo que tú y yo nos llevamos bien en ese aspecto, estamos alineados en esa misma... Es que también venimos de las mismas bases prácticamente, ¿no? Pero estamos alineados con eso y creo que sería un podcast interesante de cómo una persona puede renacer de las cenizas, porque tú llegaste a las cenizas. Tú te tuviste que quemar. Sí. Tú tuviste que dejar morir a esa Thalía con ego, a esa Thalía con lo que sea. Tuviste que dejarla morir, prácticamente matarla, para volver a renacer. Sí. Y que esas cenizas ya no fueran ya cenizas, sino que fueran muros de concreto, que es ese armor, esa armadura que tú dices que tú tienes ahora, la construiste, pero si no hubieses pasado ese momento, no te hubieses realizado en lo que eres hoy y en lo que eres capaz de lograr hoy. Y tú dijiste algo muy importante, que tú dices que tú sentiste que Dios te lo estaba poniendo como un propósito. O sea, tú sentiste que eso estaba ahí y que por algo está ahí. Sí. Y a mí me pasa igual. Yo desde hace par de años yo empecé a dejar que las cosas fluyeran y a no forzar nada. A decir, ¿sabes qué? Si está para mí, va a fluir. Va a venir a mí porque yo lo estoy llamando, yo lo estoy pidiendo. Y es ahí la parte donde entramos en la ley de la atracción, que ya te digo, podemos tener un podcast completamente diferente a este. Sí. Pero creo que las personas deben dejar fluir más su entorno y no forzar tanto las cosas. Porque cuando tú fuerzas, mejor dicho, algo se va a romper. Sí. Se va a romper, eso es inevitable. Vemos muchos agentes, no es lo mismo forzar que intentar. Total. Ujú. Porque yo veo muchos agentes nuevos que sí están intentando. Sin controlar el resultado. Es hacer sin querer Correctamente. controlar el resultado. Correctamente. Pero sí veo personas que, incluso en la misma oficina, en la misma compañía, y para qué decirte la de afuera, que están tratando de forzar un resultado. Y lastimosamente no les llega. No les llega porque es que no están hechos para esto. Aquí, para ser un agente de éxito, primero tienes que estar tú convencido de que esto es algo que tú verdaderamente estás dispuesto a sacrificar. Tiempo, dinero, espacio, personas, que no se habla de esto, se sacrifican muchas personas en el proceso, pero el payoff al final del día Totalmente. es inmensamente grande porque no tienes límite. Así que, ¿algo más que quieras agregar? Quiero decirte, te iba a hacer una pregunta, pero no te quiero hacer llorar. Pero Eso es difícil. Pero te la voy a hacer porque tienes 3 pilares fundamentales. Tienes a tus 2 hijos que sé que te mueven el piso y que muchas veces te ves en la posición de cuando tú eras niña, de que no te faltó nada, quieres que ellos tengan absolutamente todo. Pero hemos hablado durante el podcast y has mencionado mucho a tu esposo Mario.
Y yo tengo tengo la dicha de conocerlo, ¿no? Tengo la dicha de haber compartido con él varias ocasiones y las que quedan todavía. Pero verdaderamente quiero que me digas qué significa Mario para ti. Realmente tengo varios pilares. Mi mamá y mi hermana siempre desde el inicio fueron mi motor. Mi hermana es mi hija más grande. No la puedo ver derrumbarse, pero la he tenido que soltar a crecer. Por ¿Mayor ella que tú o misma, menor que tú? menor. Okay. 3 años menor. Mis hijos, qué decirte, y Mario, bueno, yo creo que he hablado bastante de él en ese tema, de donde él me sacó, lo que cree en mí, en 10 años que no podemos haber pasado, de altas y bajas, él no es nada igual a mí. Cree en mí más que yo misma, me ha impulsado, nunca le ha cortado las alas a mis sueños. Yo me pongo a hablar que yo a veces digo, estoy hablando bobería, y él me escucha tan pendiente que ya yo me creo la película y le sigo dando para terminar con la historia que yo me estoy contando, que ni yo misma me la creo y él me la cree. Y bueno, en 10 años ya te digo por qué no hemos pasado, pero este 2025 para mí fue un reto de pareja, y me di cuenta de que la pareja no tiene que ser igual que tú, no tiene que crecer a la par que tú. Simplemente con que no te corte las alas para crecer es más que suficiente. Y eso es Mario para mí. Él es mi gasolina en absolutamente todo. Y yo doy fe de eso. Sí. Porque la verdad que es como la canción, a la hora que me llames voy. Sí. Y cuando hemos acá necesitado de ti, fuera de horario, incluso dentro de horario, pero más fuera de horario, que es donde verdaderamente se ven las personas comprometidas, ¿no? Porque horario tú tienes que cumplir un horario por ti y por los demás, pero fuera de horario, él siempre ha estado ahí para ti. Él siempre te sigue, te apoya, te impulsa, eso mismo que hemos hablado anteriormente. Él cree más en ti de lo que a veces tú crees. Sí. Y a mí me gustaría la verdad que él te empujara más, porque sé que si él te sigue empujando y nosotros acá te empujamos, o sea, hacemos de ti no solamente lo que eres hoy, sino mucho más, porque tu potencial es ilimitado. Yo también, de parte de acá, de nosotros, del equipo de Home Prime, queremos agradecerle a él por todo su apoyo, por soportarte, la verdad. Porque en ocasiones tienes un carácter de líder que aquí está bien, pero sé que a veces te lo llevas para la casa. Así que, Mario, tenle paciencia. Estamos trabajando de eso para que vaya mansita para allá. Pero sé que verdaderamente tú te vas conectada porque sientes el compromiso con el equipo, con Home Prime, conmigo. Tú eres parte de la familia cercana, evidentemente. Y él juega el papel fundamental de cuando llegas, slow down. Conoce mis partes más vulnerables, mis perretas como una niña chiquita. Tú me ves súper fuerte, pero soy súper sensible y súper boba. O sea, puedo llorar por ejemplo, me afecta mucho las cosas que me hace el día de mi cumpleaños. Eso para mí es como un puñal. El día de mi cumpleaños es el día más importante de mi vida, y aunque parezca que no me importa, yo miro con lupa y agrego y suelto personas que detecto en ese día sus acciones, cosas que nunca he notado. Y él lo sabe. Él sabe lo que significa para mí las acciones. Me ha visto en mis mejores y en mis peores momentos y se ha quedado. Pero es un balance. Es un balance. O sea, él sabe cómo balancearte, sabe cuál verle cuando estás en tus peores momentos, qué tecla tocar, cómo tratar, qué decir, qué no decir. Y yo creo que eso es algo muy importante en el complemento de una persona, de una pareja en este caso, que la pareja conozca a la otra persona y conozca la energía. ¿Cuál es tu tipo de energía? Para yo no ir con una energía provocativa, o sea, para no sacar chispa. Porque si tú me ves que yo vengo con una energía de euforia, tú tienes que también, o sea, tú tienes que presentarte como calma. Porque si vienes con euforia también es ahí donde chocan las cosas. Y yo creo que eso ustedes lo llevan muy bien. Él evidentemente es una persona muy, pero que muy, ¿cómo decirte? Primero pasional se le ve en el trato, pero también es una persona muy calmada. Pero tiene mucho carácter. Sí, pero muy calmada. O sea, una cosa es tener carácter y muy ¡pum! Pausado. Eufórico. No. Pero él es pausado. Él es calma. O sea, se percibe de esa manera. O sea, se proyecta de esa manera. Y por eso te digo, tu energía
la energía de él es la que complementa Sí, al final del totalmente. día y hace que puedas tener una casa saludable, unos niños saludables, unos niños que vean qué cosa es una familia. El respeto. ¿Entiendes? El respeto mutuo. Sí. Y eso es importante para esos niños que están creciendo hoy. Wow, increíble. Sí. O sea, has dado aquí detalles. El respeto es súper importante. En mi casa yo le tengo que bajar los humos. Yo digo, yo me quito los tacones cuando entro por la puerta. Él es el hombre de la casa, nos hablamos con respeto, nos tratamos con el mayor respeto del mundo. Nunca nos hemos faltado el respeto ni verbalmente ni físicamente y lo hablamos todo. Y eso obviamente se construye. La gente piensa que a veces la pareja tiene que llegar la persona ideal para acompañarte en la vida y yo creo que ambas personas se convierten en la persona ideal para la otra persona dentro de la pareja. Hay demasiadas cosas para ser complementarios. O sea, no solamente la parte física, atracción, sino la parte de entendimiento. Sobre todo la parte de entendimiento es la que más le hago yo hincapié siempre, ¿no? Porque yo no quiero guerra. Sí. O sea, yo quiero paz, tranquilidad, pero por encima de esa paz y tranquilidad quiero entendimiento. Eso lo tuve que entender. De que entiendas que, hey, tu proceso no es el mismo que el mío. Sí, eso me pasó este 2025. Tu proceso no es el mismo que el mío. No somos personas iguales. Honrarlo y respetarlo por quien es, por quien aporta en mí, por quien ha construido en mí y por saber que él no es igual. Pero si él no fuera él, yo no fuera yo. Hoy vi un video que está para analizar, ¿no? Que dice que hay una razón por la cual las mujeres usan heels, o sea, puyas, tacones altos, y los hombres no. Sí. Dice que es porque la mujer necesita tener un desequilibrio aunque no lo tenga, pero usa heels, mientras más grandes sean los heels. Dice, cuando tú veas una mujer con heels, con tacones bien altos, te aseguro que el hombre que tiene al lado es un hombre demasiado fuerte y demasiado seguro. Total. Porque ella siente la confianza de caminar con tacones altos al lado de un hombre que sabe que si nada más se vira un pie, la va a sostener. Sí. Trae como un mensaje, ¿no? De cómo funcionan las cosas en casa, ¿no? La mujer quizás tenga un poco más de, no voy a decir desequilibrio, sino de que sea más emocional. Y el hombre tiene que ser la parte fuerte, lógica. Por eso existe un complemento. No pueden haber dos personas lógicas. Porque si hay dos personas lógicas se van a quedar en un crecimiento lineal y no exponencial. Siempre tiene que haber uno que traiga el extra, que traiga el invento de vamos a hacer esto, la idea, poner, ¿cómo se dice? Poner el extra, poner lo nuevo, poner la idea, poner la chispa. O sea, Sí. la mujer es más emocional en ese aspecto. El hombre es más lógico. Pero si no se entienden esas dos características, que son características naturales, eso es naturaleza. Eso no lo inventamos ni tú ni yo. Así es. Y lo que pasa con estas nuevas generaciones y con estos nuevos pensamientos, no, es que han querido cambiar la naturaleza Igualar. del ser humano. No somos iguales. No somos iguales. Y eso a mí me enciende cada vez que yo veo un hombre, en la parte mía, comprando esa ideología. Me enciende, porque yo quiero pararme delante de ese hombre y decirle, tú eres protector, procreador, proveedor, enfócate en eso. Sí. Deja a la mujer ser mujer, pero hay veces también que la mujer tiene que dejar al hombre ser hombre. Ser hombre, correcto. Y soltarle la rienda y dejarlo que vaya a cazar, que vaya a luchar allá afuera y sacarlo de ese lugar seguro. El otro día yo estaba hablando con mi papá, porque mi papá y yo somos muy parecidos. Tú tienes mucha energía masculina. Sí, yo tengo eso yo lo noté desde el día 1. Mucha energía masculina. Mi papá... Pero ¿sabes por qué tienes energía masculina? Porque hablando ya después descubrí, es que tú no tuviste esa figura paterna. La figura paterna. Mi mamá era mamá y papá. Exactamente. Entonces, eso fue lo que tú recibiste. Correcto. Claro, todo viene desde la niñez, aunque no querramos. No, siempre tenemos que buscar ahí atrás. Sí. Es ahí donde está. Mi papá siempre me dice que el hombre que es proveedor, que es cazador, todo eso mismo el otro día estamos hablando, y que este nuevo movimiento de feministas está como quitándole al hombre la oportunidad, ¿no? Pero yo siento que el hombre de hoy en día también ha comprado esa película. Exacto.
¿verdad? Exacto. Del 50-50, de que la mujer tiene que poner, tiene que dar, y yo mientras menos haga, mejor. Es más cómodo dejar que el movimiento Mujeres Empoderadas siga creciendo para yo poder estar en mi lugar donde mi energía masculina no está en su máximo potencial. Claro. Porque una mujer como yo, con energía masculina, si no tuviera un hombre al lado que tiene su energía masculina en pie, obviamente eso ya hubiese muerto completamente. Porque fuera, vuelvo y te digo, son dos energías iguales y polos iguales se repelen. ¿Atrae? Sí. Entonces, hay que también saber manejar. Si tú me ves que yo vengo con una energía diferente a la tuya, tú le tienes que bajar. Si queremos, si los dos tenemos el mismo propósito, si tenemos las mismas metas, tienen en pareja que saber. Y no sé por qué estamos hablando de pareja. No sé tampoco, pero bueno. A mí me gusta esta conversación Eso se porque la aprende. empecé a entender. Parte 2. 2025 fue un año muy, muy cambiante para mí, sí. en lo que es la vida personal. Y entendí muchas cosas que antes yo no entendía. Sí. Y que yo estaba en piloto automático. La pareja es clave. Y yo estaba en piloto automático y actuaba en piloto automático y sentía en piloto automático. Mejor dicho, no daba a entender ni que sentía, porque todo estaba en piloto automático. Cuando yo empiezo a entender este tema de energías, de vinculación o no vinculación, es que sientes que la vida se te abre. O sea, te abres a un mundo nuevo en el cual tú nunca te viste ni siquiera cerca de. Y muchas cosas cambian. El rol de cada persona es súper importante. Y me jode, a respetar. eso mismo que dijiste tú, me jode ver a un hombre que compre la ideología de hoy en día. Esa ideología, sí, a mí también. Me jode muchísimo. Me jode. No te estoy hablando de que te dejes barba, de que vayas para afuera y te marques aquí con una línea negra y salgas con un palo. Pero hay una ideología que está matando el poder del hombre. Sí. La hay. Y esto va a ser parte 2. Así que vamos a dejar esto aquí. Gracias por estar aquí hoy. Gracias por la invitación. Gracias por hacer tu tiempo. Sé que ahora mismo tienes ese teléfono explotado. Agentes, entiendan de que donde estás tú hoy hay un camino para recoger. Sí. Hay unos resultados que se tuvieron que poner en place. Sí. Y hay un proceso de determinación y de decisión que tuviste que tomar para llegar a tu éxito. Te felicito porque no te quitaste. Te felicito por ser parte y miembro clave de la mesa chiquita de Home Prime. Gracias por la oportunidad. Te debo mucho y lo sabes, pero aquí estamos para seguir creciendo. Yo a ti también. Muchas gracias. Gracias. Papá.